Ser podcast. Episodio 131. Carnes, frutas y verduras. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, Nerea, hola a todos. Hay mucha gente que todavía se pregunta qué razones hay para seguir celebrando el orgullo. Un estudio reciente realizado por una universidad norteamericana ha investigado cómo reacciona el electorado ante el hecho de que los candidatos de los distintos partidos sean LGB. En principio, los votantes republicanos prefieren a candidatos heterosexuales, mientras que los demócratas se inclinan por candidatos homosexuales. Pero la encuesta tiene segunda parte. La aceptación de candidatos homosexuales por parte de los demócratas va acompañada de la exigencia de que los candidatos luzcan y suenen heterosexuales. Es decir, aquello de en la cama que sean lo que quieran, pero públicamente que no muestren pluma ni se identifiquen con su orientación sexual o su identidad de género. Esta es una de las múltiples razones por las que el orgullo sigue siendo tan necesario. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Bueno, llévame a algún lado, ¿no? Como estás tú sentada en el torillo, eres tú la jefa. Vale. Sube que te llevo de viaje. Mira, esto es Marsella. Para allá van los calabacines. Muy bonito. Ahora nos vamos muy cerquita. ¿A dónde? Para Barcelona. Las patatas van para allá. No estás mal. ¿Qué pasa, que te aburre? Un poquillo. Sí. Aquí están las berenjenas. ¿Sabes para dónde van? ¿Para dónde? A Francia. Iván y Jadum se han conocido en el almacén de frutas y verduras en el que trabajan. Ese viaje imaginario al que asistíamos lo hacen en una carretilla automática en el interior de ese almacén. Iván es un privilegiado en el estatus de ese centro de trabajo. Es amigo del dueño, que fue colega y socio de su padre. Jadum es una trabajadora marroquí. A Iván lo han ascendido y ahora es, en cierto modo, el jefe de Jadum. Iván está interpretado por Silver Chicón y Jadum por Herminia Lo. Iván y Jadum es el primer largometraje como director de Ian de la Rosa. De Ian hemos hablado mucho a lo largo de estos 5 años en Lo Normal. Lo hicimos como director de algunos capítulos de Vestidas de Azul y hace unos meses, cuando firmó el guión de Las líneas discontinuas. Y recordamos con especial cariño el día que asistió como espectador en una esquinita del estudio a la conversación que tuvimos con Mari Serm, Diego Rey y Nando López sobre Red Flags, la serie que él había dirigido. Ian de la Rosa, ya iba siendo hora de que fueras tú el protagonista también ante el micrófono. ¿Qué tal, Ian? Hola, pues encantado, qué bonito, me has emocionado con esa entrada, es verdad. Iván, en esta presentación no hemos mencionado ni una sola vez la palabra trans, y es que seguramente el hecho de que el protagonista de la peli sea un hombre trans no es el elemento fundamental de la historia que nos estás contando. Sí, eso era una de las cosas como para mí principales, ¿no? Durante la escritura del guión, durante esos 4 largos años, contar una historia de amor con un personaje trans masculino como protagonista, pero que la identidad trans o su hecho trans no fuese el centro ni del drama, ni del conflicto, ni motivo de sufrimiento. De hecho, no sé si se nos ha escapado en algún momento, pero yo juraría que no se pronuncia la palabra trans a lo largo de la película. Pues es que el otro día me lo dijeron en un coloquio y yo no me había dado cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que había un plano, tú sabes los camiones, ¿no?, de transportistas, que todos son trans, porque todos son trans algo, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque hacen una labor de difusión increíble y siempre que les veo como, mira, trans no sé qué, me parece muy original. Y sí que pusimos en un momento un pedazo de tráiler con un vinilo que ponía Trans Europe. Pero ese justo plano cayó del montaje. Así es que hubiera sido la única vez que se pusiese trans en la película, pero no está. Estamos más o menos acostumbrados a ver ficciones sobre mujeres trans, pero mucho menos sobre hombres trans. ¿Por qué crees que se produce esto? Bueno, venimos de lo trans masculino, viene una invisibilidad arrolladora y tremenda, ¿no? Tanto que hay muchas personas que ven la película, terminan la película y al terminar conectan con el hecho de que el personaje es trans. Imagínate, y no es porque no haya señales, ni porque no se cuente, ni porque no se diga, o sea, para nada. Pero imagínate si es tan invisible el asunto que no lo pueden ni ver, ¿no?, aunque se lo estés contando. Bueno, creo que por un lado, seguro que venimos de esa invisibilidad lesbiana, ¿no? Venimos de una invisibilidad lésbica que también está y que también se sufre. Todas las generaciones trans son diferentes y todos los tránsitos lo son. Yo en mi caso, claro, vengo de ser lesbiana y luego transité y creo que de alguna forma se hereda, no lo sé, supongo que es un punto de misoginia. Tiene también mucho que ver el hecho de que tengamos más passing, más cis-passing
las hormonas, la testosterona, en cuanto te la tomas y te crece la barba y te haces una mastectomía o te puedes ocultar los pechos bien porque no tienes muchos, es verdad que pasamos bastante desapercibidos por la calle. Pero esa invisibilidad que muchas veces te ayuda, ¿no? Es el doble filo, porque ser invisible, no existir en el imaginario colectivo, te priva de tener directamente una vida, ¿no? Y fíjate, sin embargo, en cuestión de pocos meses se han estrenado o se van a estrenar Las líneas discontinuas de Anxos Fazans, 9 lunas de Patricia Ortega y Tubón y Jadún. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es simple coincidencia? Y este cuerpo mío de Rafi. Sí. Pues bueno, es histórico, porque me parece que nunca había pasado y es la primera vez. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que después de un esfuerzo colectivo y de un esfuerzo de siglos de lucha y de una industria que se abre, porque también la industria tiene que abrirse cinematográfica para que lleguemos, pues estamos llegando. Estamos llegando las personas trans, en este caso, pero LGTB, más allá de la G, a dirigir, a escribir, a producir, ¿no? Y esto me parece un hito, ¿no? Que hay que celebrar, que hay que conservar y seguir luchando. Yo ya sé que el año que viene habrá otra película, que es verdad que habrá otro personaje trans masculino, y espero que el año que siguiente también y el otro, ¿no? Como que no se quede algo aquí aislado en este año. Pero eso es reflejado de alguna manera en Iván, en el personaje de tu peli. Claro, o sea, no es... Iván y Jadún es una ficción. A mí no me ha pasado lo que le ha pasado a Iván. No he trabajado nunca de carretillero, ni he tenido una novia hispano-marroquí, pero hay mucho de personal, y en Jadún también, ¿eh? O sea, en toda la película hay cosas mías en el sentido de reflexiones, vivencia o simplemente aprendizajes que he tenido respecto a lo trans, al deseo, al amor, a los cuerpos y a Almería, ¿no? Fíjate que decíamos antes que no se menciona en toda la película la palabra trans, pero lo que sí muestra abiertamente la peli es determinadas cuestiones que normalmente aparecían ocultas cuando encontrábamos a hombres trans en la ficción, como pueden ser la menstruación o incluso el sexo, ¿no? Bueno, para mí menstruación y sexo eran cosas indispensables que tenían que pasar, ¿no? Era como, bueno, ya que es tan difícil hacer una película, pues vamos a contar todo lo que no he visto en una pantalla con cuerpos trans masculinos, ¿no? Sí, las escenas de intimidad, por ejemplo, son muy importantes, hay bastante, y creo que están contadas, hemos intentado contarlo de la manera más tierna posible y con respeto, pero a la vez también de una forma muy erótica. Yo quería como que el espectador sintiera el deseo, se identificase como se identificase, tuviera la identidad de género que tuviera o la orientación, como que ese deseo fuese transversal e intergeneracional, que es luego lo que te encuentras en las salas de cine, ¿no? La gente que va al cine pues viene de todos sitios. Y quería de alguna forma transmitir ese deseo hacia el cuerpo trans masculino y mostrar también un cuerpo trans masculino con agencia para desear. Me parece el motor principal de cualquier revolución, ¿no? Y me parece súper revolucionario mostrar ese deseo y ese amor cuando históricamente se nos ha negado, se nos ha dicho, se nos ha contado que si transitas no lo vas a poder obtener nunca, ¿no? Era, lo estabas diciendo tú ahora, muy fácil caer en el tópico, en la falta de sensibilidad en esas escenas. Sin embargo, eso no ocurre en Iván y Jadún. Porque son narrativas, que son narrativas. ¿Qué culpa tiene de eso, Marisel, a la que ya hemos mencionado antes? Pues Marisel ha sido la coach de interpretación y de intimidad. Ella ha integrado las dos figuras, cosa que creo que está muy bien. No nos dimos cuenta porque fue una cosa, bueno, pues sí, hace también intimidad, como ella es actriz y ha pasado por ahí, ha tenido escenas de intimidad con una coordinadora de intimidad, y yo como director también, pues nos veíamos como legitimados para poder hacer esa figura entre las dos. Y la verdad es que ella ha trabajado, bueno, aparte de la intimidad, que son escenas que sí que estaban totalmente coreografiadas de guión, porque al ser narrativas, la película cambia, los personajes cambian y la pareja cambia después de cada escena de este calibre, de íntima. Ella ha sido el aglutinante de todo, ¿no? Como pues 2 meses y medio de ensayos, con los 2 debutantes, con Silver y con Herminia, que no habían hecho nada. Luego sí que es verdad que tenemos un mix, una mezcla con intérpretes académicos y otros que no lo son, ¿no? Durante toda la película. Y luego la intimidad pues ha sido la persona que les ha transmitido a ellos, porque yo no podía, yo estaba con la pre, esa coreografía que se conocía también porque conocía muy bien el guión. Hay también un alto componente de clase en la película. ¿Es uno de los ejes que marca realmente esta película? Yo creo que sí, que uno de los máximos impedimentos que tiene esta historia de amor entre ellos dos, ¿no? Porque
No hay el impedimento de que él sea trans, no es un impedimento, el hecho de que sea trans no es un impedimento, el hecho de que ella sea hispano-marroquí también. Sí que tienen alguna fricción entre las familias, ¿no? Como que claramente las familias no están de acuerdo por diferentes motivos, pero a eso a ellos les daba bastante igual. Lo que sucede realmente es un componente de clase y de género conectado con el capitalismo, ¿no? O sea, al final Iván, como hombre proveedor de su casa porque el padre está muerto y tiene que cuidar de su hermana, de los 2 hijos de la hermana y de la madre, ¿no? Como para proveerles una casa mejor, que simplemente es que tengan cada uno un cuarto propio porque comparten habitación, pues anhela ser jefe de almacén para poder cambiarse de casa, ¿no? Y en este anhelo, que lleva tiempo, una vez que empieza la película, eso ya lleva en marcha un rato, se encuentra con el personaje de Jadún, que llega nueva, y bueno, pues un pequeño accidente laboral se convierte de repente en poco a poco, y sin que se note mucho, se acaba convirtiendo en el gran impedimento, ¿no?, de los amantes. Fíjate que incluso en algún momento, alguno de los personajes deja claro que la opción de Iván de transicionar y operarse no habría sido posible en una familia con menos posibles que la suya. Sí, eso es otro tema. Bueno, la hermana lo utiliza como reproche, ¿no? En un momento dado, la hermana de Iván, con el que tiene una muy buena relación, pero bueno, como que tienen puntos de vista distintos respecto a la clase y a la solidaridad obrera, pues sí que le reprocha, ¿no?, que la familia le haya pagado pues esa mastectomía en el pasado y que de alguna manera le deba la vida 2 veces a la madre porque te parió y luego te pagó la operación y tal, que es una frase directa de la película. Eso hace que realmente Iván tenga como una sensación, un sentimiento de deuda, ¿no?, que yo también quería liberar al personaje de esto, ¿no? Como creo que a veces las personas trans, y también ahí me reflejo yo, como veo muchas veces, parece que estamos pidiendo perdón y permiso al mismo tiempo por existir, y me parecía como que ya está bien, ¿no? Tú eres de Níjar, Almería. ¿Querías contar esas historias que muchas veces vemos en la tele desde el punto de vista de quien ha convivido con ellas a diario durante muchos años? Yo es que amo Almería, me he criado allí y me parece una fuente de inspiración tremenda, y me parecía que Almería estaba conectada en lo trans con los personajes, ¿no? Si tenemos a Iván transgénero, tenemos a Jadún transcultural en eso que es de lo hispano-marroquí, y luego tenemos a Almería, que es tremendamente conocida desde el Spaghetti Western de Sergio Leone. No se ha parado de rodar, se sigue rodando. Cuando rodábamos hace un año estaban rodando Hollywood, ahora mismo también Hollywood sigue rodando, o sea, es decir, se utiliza como plato natural, como set, pero performándose en otro sitio, ¿no? Pues es México, es Irak, es cualquier otro sitio menos Almería. Es verdad que en la filmografía española tenemos algunos ejemplos, pues como Poniente, El pájaro de la felicidad hace tiempo, luego la famosa Mar de plástico, ¿no? Y Vivir fácil con los ojos cerrados, pero es verdad que son, bueno, pues se las he nombrado y ya no sé, algunas se me acabará, pero pocas. Entonces esa falta de representación, esa infrarrepresentación de Almería, los conectaba con los personajes, y además lo transcultural de Almería, por favor. O sea, Almería es una provincia que precisamente, históricamente, transcultural totalmente, por su geolocalización, ¿no? O sea, es técnicamente Europa, pero muy enfrente de África, muy cerca, y congrega una serie de identidades y culturas alrededor de la industria del invernadero, que bueno, es una riqueza tremenda, pues que muchas veces no se considera como tal, ¿no? Hablabas antes de los problemas que las familias ponen a la relación de sus hijos. ¿Pesa mucho el racismo a la hora de establecer relaciones sentimentales en una sociedad como la que dibujas, en Iván y Jadún? Yo creo que pesa más la clase social, o sea, pesa más si eres pobre o rico. El racismo está, por supuesto, quiero decir, el racismo existe y está muy fuerte últimamente, ¿no? Lo estamos viendo ahora precisamente en estos últimos días. Pero vamos, siempre vamos teniendo ráfagas de racismo así potente, de violencia. Yo creo que si el personaje de Jadún fuese un personaje rico o que no fuese sindicalista, seguramente la familia de Iván lo miraría de otra manera. Y bueno, que fuese hispano-marroquí, bueno, pues mira, al final hay muchas parejas que se conforman así y acaban siendo y acaban teniendo hijos, hijas y acaban formando la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante el componente religioso? Creo que en algún momento el primo de Iván le dice que lo que no va a entender la familia de Jadún es que él sea un hombre trans. Eso se lo dice, o sea, hay como la madre en algún momento es como, no te van a querer a ti, me tengo miedo que te hagan daño, tal. He intentado alejarme de la religión lo máximo posible, de hecho en el guión, cada vez que asomaba de alguna manera, tanto por un lado, tanto el Islam como el catolicismo, no les he dado ningún tipo de cabida, porque iban a estar igualmente, porque es inevitable que estén, que están ahí, forman parte de nosotros, ¿no? Pero no quería entrar ahí. Una de las maravillas de esta película
es cómo habéis conseguido perfiles tan ajustados a los personajes que queréis retratar, como son los de Silver y Herminia. ¿Cómo fue ese proceso de casting? Pues estas cosas que pasan casi de milagro, yo creo. Muchas veces es una pregunta que me hacen en cada entrevista y bueno, o sea, tenemos a Marichu Sanz, que fue la directora de casting maravillosa, pero es verdad que tanto Herminia como Silver llegaron de una forma poco ortodoxa, ¿no? O sea, al proyecto. Silver es uno de los mejores amigos de la directora de foto de la película, de Beatriz Sastre. Desde el principio, con la primera vez que me entrevisté con ella, hace ya un tiempo, para la película, me dijo, tienes que conocer a mi amigo, que es de Málaga, pero vive en Londres, es drag king de Londres, tal. Entonces me enseñó el Instagram y yo decía, pues esto es muy moderno para ser un carretillero de Almería, ¿no? Como yo veía unos tatuajes, unas cosas, unos outfits, que claro, en Instagram es como una pasarela, ¿no? A veces. Y al principio sí que es verdad que dije, no, bueno, voy a mirar primero aquí, porque había que traerlo de Londres. Y si aquí no encuentro lo que quiero, pues ya veremos. Y es verdad que hice casting y hay actores muy buenos trans ya, y más que habrá en España del futuro, pero no me acaba de cuadrar. La cosa es como de feeling, de piel, ¿no? Y entonces, fuimos a por Silver. Pero cuando fuimos a por Silver ya teníamos a Herminia, que la encontré buscando en el navegador, un domingo por la mañana, puse cantante hispana marroquí andaluza, y salió Restinga. Y entonces la vi en una foto y digo, bueno, pues creo que es ella. Creo que acabo de encontrar a un personaje que mientras escribía el guión me daba miedo. Muchas veces pensaba, no quería pensar mucho para no autocensurarme, pero yo decía, ¿quién me va a decir que sí a esto? Porque es desnudo integral, escenas de sexo, es una cultura a veces como la marroquí que fomenta mucho. Y que la escena de la playa, quizás. El pudor, ¿no? Escena de las escenas de las playas sí, y del desierto. Sí, claro, una de las cosas que le decíamos a los dos desde el principio, la primera entrevista, era como, hay sexo, hay desnudos integrales y esto no va a cambiar. Y si tú no estás dispuesto, porque no te apetece, es lógico y legítimo, pues nos tomamos este café y seguimos, ¿no? Pero me parecía muy importante contarlo desde el principio. Detrás de Iván y Jadún está Avalon, la misma productora de Alcarrás. Hay quien encuentra una atmósfera muy parecida en ambas, en las que las actrices y los actores profesionales, como tú has dicho antes, se mezclan con los amateurs. ¿Era un efecto buscado? A ver, es que yo vengo es que yo miro para atrás y digo, Víctor aquí, ya lo hice. Farruca, enteramente, intérpretes no académicas, como esas 4... Bueno, que por cierto, hay una niña de Farrucas que ya no es una niña, que es una adulta tremenda en la peli. La amiga de Jadum, Asma, es una de las chicas de Farrucas. Pues es que, no sé, tengo esa tendencia natural a mostrar también los cuerpos que no suelo ver. Por ejemplo, en ese sentido, la envasadora y carretilleros son envasadores y carretilleros reales de la zona. Se hizo casting. Marichus hizo casting, iba a los almacenes y aprovechaba los descansos para hacer castings a la envasadora. Porque aparte de porque la figuración tiene que saber lo que está haciendo y envasar es algo muy concreto, para mí había una cosa de clase también, que era, bueno, estos cuerpos me tengo que creer que se tiran 12 horas de pie y que no pueden ir al gimnasio y que no pueden acceder a la mejor comida. Me lo tengo que creer. Poesía de la Rosa, que vaya muy bien Iván y Jadún. Ha sido un gustazo tenerte por fin delante del micro. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer siempre hablar con vosotros. Lo normal. Un podcast normal. Este libro podría haberse llamado El hijo del carnicero, pero finalmente al autor no terminó de gustarle. Sin embargo, la carne está muy presente en las 157 páginas de esta novela. La carne física, la que sale del matadero y llega al puesto de los padres del protagonista, y la metafórica, la que afecta a la intimidad de ese protagonista. Vicente era un niño de pocos años cuando sufrió abusos en su colegio por parte de su profesor de gimnasia. Guardó el secreto durante mucho tiempo, pero ahora ha decidido escribirlo. Pero Despiece no es solo una novela sobre este hecho puntual, habla también sobre una época, sobre una edad y sobre la forma en la que un niño se relaciona con su entorno. Vicente Ferrer, autor de Despiece, publicado por Dos Bigotes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿es la carne, ya sea de una forma metafórica o real, el hilo conductor de esta novela? Bueno, la carne
Es una metáfora que encontré muy rápidamente porque sabía que iba a escribir una historia sobre mi familia. Y en mi familia, como bien has introducido, ¿no? Mis padres eran carniceros, están jubilados ahora. Y enseguida salió el tema de la carne, entonces sabía que iba a tratar el tema de los abusos y digamos como que se encontraron y de alguna forma, yo no sé si diría el hilo conductor, pero sí, digamos, lo que me permitió escribir como una doble historia, ¿no? Has tardado casi 30 años en verbalizar lo que ocurrió. ¿Cuál es la razón? ¿El sentimiento de culpa compartida, la vergüenza, tal vez no saber expresar lo que había sucedido? Lo primero de todo, antes de poder escribir una novela, era ser capaz de encontrar las palabras para poder contar yo mi propia historia en mi vida personal, ¿no? Como bien decías, Nerea, tardé muchos años en poder decirlo, ¿no? Esto fue hace 5 o 6 años, cuando tenía 35 alrededor. A partir de ese momento, digamos como que algo se abrió, ¿no? Después de esto, bueno, tenía siempre la idea de escribir, estudié periodismo, era como mi sueño, pero también sabía que esta era la primera historia que tenía que escribir, ¿no? Que quería escribir, y obviamente no era capaz de sentarme delante de una pantalla, de un ordenador o delante del papel para escribir esta historia si ni siquiera yo mismo había encontrado la forma de compartirla con mi familia, con la gente que me rodea. ¿El niño Vicente tenía alguna noción de lo que era el sexo? ¿Tenía una mínima información como para saber que aquello que estaba pasando no debería pasar nunca? Sí y no. Una de las cosas que he tratado de conseguir en Despiece es, digamos, como transportar al lector, a la lectora a la mente de un niño, a cómo un niño ve el mundo, ¿no? Como el impacto que pequeñas cosas, que pequeños gestos nos pueden hacer, como también la capacidad que tienen los niños de encontrar un lugar, de imaginarse un lugar, de encontrar un refugio en algo que parece imposible, ¿no? Y al mismo tiempo eso fue lo que a este niño le ocurrió, ¿no? Y a muchos otros niños, ¿no? que tardan tanto tiempo en contarlo, y al mismo tiempo fue lo que le salvó, ¿no? Sabía este niño que era algo malo, sabía que había algo que no estaba bien del todo, pero claro, no tenía las palabras para realmente articular esto, ¿no? Hablamos en la novela, transcurren los años 90, creo que también se nos olvida a veces. Son unos años donde, bueno, no se hablaba de la misma forma de la que se habla hoy en día sobre la violencia sexual infantil, pero tampoco sobre feminicidios, sobre feminismo, orientación sexual, diversidad de género. Todo esto no estaba, no era parte de la conversación, digamos, y cuando lo era casi siempre casi a modo de burla. Hay muchas capas en estos años, y para este niño también, que influyen, ¿no? En el hecho de no ser capaz de poder hablar, de simplemente poder nombrar lo que está ocurriendo. ¿Cómo se desentierra una historia así? ¿Cuál es el proceso para sacar a la luz algo que sabemos que nos va a hacer daño? En realidad, ambos procesos, tanto el personal como el literario, son procesos de felicidad, son procesos de goce, y son procesos, digamos, de mirar de frente a la vida y de estar orgulloso de estar vivo, de estar aquí, de estar con la gente que te quiere, de mirarles a los ojos y decirles quién eres, y de recibir, ¿no? Porque cuando uno también, es algo que he aprendido, ¿no? Con el tiempo, cuando uno se abre, tienden a ocurrir cosas maravillosas, o por lo menos a mí me han ocurrido cosas maravillosas, ¿no? El proceso más duro es todo lo anterior, es todo el silencio durante 25 años, ¿no? Eso es realmente esa soledad y ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de humillación. Eso es lo duro. En la escritura del libro también hay sí he conseguido desplazarme, ¿no? Y sí he conseguido adquirir cierta distancia para escribir esta novela, porque si no lo hubiera hecho, habría sido una novela totalmente distinta. Creo que una novela mucho más cruda, más oscura, con más dolor, ¿no? Esa es un poco también lo que me empiezan a decir algunos lectores y lectoras, ¿no? Como, oye, no imaginaba que pudiera haber esta sensibilidad o esta luminosidad en una historia de este tipo, ¿no? Como que la gente tiene más miedo casi cuando escuchan hablar del libro por primera vez.
Oye, en ese proceso catártico, ¿has necesitado ayuda para poder recuperar la historia? Necesité terapia antes de escribir el libro. Acudí a la Fundación Vicky Bernadette en Barcelona, que está especializada en abusos sexuales en la infancia. Tuve una experiencia muy positiva. Y luego, durante lo que es la escritura del libro, yo estaba estudiando un máster de creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ese fue uno de mis mayores apoyos. El otro apoyo fue la escritora Belén López Peiró, que tiene una novela de no ficción que trata sobre este tema también, que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, que es absolutamente maravillosa. Creo que hay que avisar a los lectores de que no se van a encontrar episodios de violencia explícita, ¿no? Pero que hay violencia soterrada y es mucho más sutil en el libro. Sí, sobre todo es esta sensación, también me han escrito amigos, amigas, ¿no? Como quiero leerlo pero no me atrevo, ¿no? El problema, entre comillas, de los abusos es que es algo como que, yo digo que es como un agujero negro, ¿no? Como que de repente absorbe, da igual que estés hablando de la familia, da igual que estés hablando de los silencios, da igual que estés hablando de un despertar sexual, de una época, de una clase trabajadora, etcétera, etcétera. Los abusos como que lo absorben todo, ¿no? Y absorben toda la conversación. Entonces, para mí es una novela que realmente va sobre la historia de una familia a lo largo del tiempo, a la que le ocurre algo, y también es, en cierta medida, también una necesidad o un grito a los demás, ¿no? A decir, hey, oye, estoy aquí, os miro a los ojos, no estoy solo, lo sé, y además, juntos sé que podremos conseguir cosas que yo solo no puedo, ni además quiero hacerlo solo, no quiero conseguir ciertas cosas. Teniendo en cuenta cuál es tu nombre, juegas también con el dicho popular, el repelente niño Vicente, el niño que se adelanta siempre a contestar en clase o que está siempre dispuesto a colaborar con lo que pide el profesor. ¿Cómo lleva el niño Vicente que sus compañeros le señalen con el dedo precisamente por eso? Esto me afecta más que esto lo tengo menos trabajado. Mal. Claro, también para este niño, ¿no? Digamos que sobresalir en clase, ¿no? Que tener las mejores notas o ser el que mejor se porta o el que tiene más medallas en los deportes, etcétera, ¿no? Conseguir, digamos, éxitos, entre comillas, objetivos, ¿no? Hace que de alguna forma su necesidad de ser amado, su necesidad de tener de que su autoestima esté un poco más gordita, más llena, pues le ayuda, ¿no? Entonces creo que es una consecuencia de todo esto y posiblemente algo que tenga que ver con algún rasgo mío de personalidad también. ¿Y tiene que ver esa actitud con la asunción de lo que le pide el profesor de gimnasia después, con que se convierta como con un foco para el profesor de gimnasia? No lo sé porque no estoy en su cabeza. Lo que sí sé o lo que sí sospecho es que al final un abuso sexual, y en la infancia sobre todo, es una manipulación, ¿no? Es una manipulación muy perversa. Lo primero que me dijeron en terapia es: mira a tu alrededor, niño, una niña de 9, 8, 10 años, míralos. Mira cómo se mueven, mira cómo hablan. No tienen capacidad crítica, no tienen capacidad para interpretar ciertos movimientos, no saben, si además no se habla de esto, no saben lo que ellos perciben como una caricia o un acto de amor puede ser en realidad una agresión, ¿no? Si esto no lo trabajas. Y si estos niños o estas niñas además tienen esa necesidad, ¿no? o ese anhelo, ¿no? De ser vistos, pues se convierten, pues poco a poco, ¿no? Se va creando esa tormenta perfecta. En mi caso, repito, se parece a esto que os cuento, pero hay otros casos, ¿no? O sea, yo puedo hablar por el mío, pero al final cada una tiene un poco su camino, ¿no? En ese sentido, ¿Vicente se cree único? ¿Cree que es un caso aislado? ¿O sospecha que hay más niños que están pasando por lo mismo? Sospecha, pero lo mismo. No sospecha desde la mente de un adulto. Sospecha desde la mente de un niño, ¿no? En el colegio hay habladurías. En el colegio es como si se supiera. Pero ¿quién le pone palabras a esto? ¿Qué niño le puede poner palabras a esto? Uh-huh. Ninguno. Yo creo que de ahí no sé si es lo más interesante del texto, pero creo que ahí es donde por lo menos he tratado como de realmente profundizar, ¿no? No es tanto... en el libro también he tratado de que no explicar todo, no decir, no, mira, es que esto es así, así y así. Para empezar porque no lo sé. Para continuar porque creo que cada uno podemos también como empezar a como pensar sobre ello, tener como reflexiones, pero si es un niño,
que un niño que está, no sé, obsesionado con mirar la televisión en voz baja porque tiene miedo de que alguien venga a robar a casa, ¿no? Como si es una persona tan sensible, ¿no? Tan indefensa, ¿no? Es indefensa también para cualquier tipo de agresión, ¿no? Es muy vulnerable, ¿no? Lo puede sospechar, pero no lo sospecha como lo sospecha un adulto que dice, mira, esta persona ha hecho un comentario en una reunión de trabajo o está mirando a esta persona de esta forma o tiene ciertos comportamientos en redes sociales, etcétera, ¿no? Es muy distinto. ¿La educación de Vicente está condicionada también por el hecho de que sus padres, que los dos trabajan en la carnicería, como mencionabas, pasan mucho tiempo fuera de casa? Sí, o sea, mis padres y los padres de la novela, yo digo que es una familia absolutamente normal y absolutamente extraordinaria, ¿no? Es una familia de carniceros, de clase trabajadora, que tienen un niño y una niña, la parejita, que no han estudiado, que se matan a trabajar porque su sueño es que sus hijos estudien y que prosperen y que sean algo en la vida y que tengan una vida, entre comillas, otra vez mejor que la suya, ¿no? Poner el trabajo en el centro, que esto también es un poco la experiencia, mi experiencia de vida, pero también creo que es la experiencia de vida de mucha gente en esos años, ¿no? Como que ahora también entendemos las infancias de otra forma, entendemos que los niños tienen derechos, por ejemplo, que no todo tiene que ser el trabajo, ¿no? En mi caso sí, el trabajo estaba en el centro por esta razón, ¿no? Pero claro, mis padres ahí al final yo estaba yendo a un colegio, estoy estudiando en un colegio privado, no de los mejores colegios de Valencia o de los más conocidos, ¿no? Al final es confiar en una institución que en principio te va a cuidar, pero que luego no está ahí para eso. Después de haber conseguido ponerle palabras a lo que sucedió, ¿cómo has llevado a reencontrarte con los escenarios en los que ocurrió todo? Y no sé si con algunos de los afectados de aquel caso. En la novela, una parte narro ese episodio, ¿no? No hablo de las otras víctimas. Es una decisión que tomé por respeto a ellas y porque siento que la novela podría llegar a ser una especie de, no sé si decir, es que no es regalo lo que quiero decir, pero bueno, algo positivo para ellos, ¿no? Pero lo último que querría es hacerles sentir que me estoy aprovechando de esta desgracia, o B, que no quieren saber nada más del tema, que puede ser. O sea, te puede haber pasado esto y decir, mira, yo estoy en otro momento en mi vida, no quiero saber, no quiero hablar de este tema, no quiero que nadie me lo ponga en la cara, ni que nadie me escriba un email, ni me abra una conversación para hablar de esto, y me parece absolutamente respetable, ¿no? Porque yo esté en este momento con mi proceso terapéutico, habiendo escrito un libro, habiéndolo trabajado mucho, etcétera, etcétera, significa que todo el mundo esté preparado para ello, ¿no? Esto respecto a las víctimas, y luego respecto al lugar, no he llegado a entrar en el colegio, es un colegio privado, repito, pero uno de los escenarios claves de ese colegio ha desaparecido. Sí he, digamos, caminado, ¿no?, por esas calles, visto a los niños que ahora van a ese colegio, ¿no?, también, y bueno, las impresiones... Hay algunas que son más emocionales, más líricas, que están en la novela, y las más, digamos, que tienen que ver con mi experiencia así casi más mundana, ¿no? Están relacionadas con el hecho de que cuando eres pequeño lo ves todo muy grande, lo ves todo además más bonito, casi como una metrópolis, no era una aventura ese camino, ¿no?, y esas calles. Y ahora son unas calles de un barrio cualquiera de Valencia, ¿no?, en este caso. Algo que llama mucho la atención en el libro es la continua alusión a los olores. Describes con mucha minuciosidad el olor de cada sitio, de cada persona, de cada situación. ¿Por qué le das esta importancia al olfato? ¿Es por su relación con la memoria? No lo he hecho a propósito. Me encanta que lo hayas sentido, que lo hayas visto. Sí que está hecho a propósito el tema, o sea, un poco la técnica, la escritura. Sí que busco como una inmersión, ¿no? Es decir, que un poco lo que os decía, no busco en el texto que el protagonista, o sea, que el personaje te diga me encuentro mal, sino que a partir de cómo está moviéndose, lo que está viendo, en lo que se fija, en lo que huele, ahí realmente tú cuando lo estás haciendo dices, se encuentra mal, está pasando algo, tiene un momento, sí, como de debilidad, ¿no?
Claro, los olfatos, como bien dices, sí que tienen mucho que ver con la memoria, el gusto también, o sea, los sentidos en general. Y sí que hay una voluntad, digamos, de ir más allá de la vista. Pero quizá lo interesante no sea describir, por ejemplo, este estudio, sino describir cómo me siento un poco una leve sudoración en la palma de mis manos, ¿no? Es más interesante, ¿no?, que decir estoy nervioso. Ahora vives en Berlín. ¿Son cosas de la vida o estás huyendo de los escenarios en los que sucedió lo que cuentas en Despiece? Si estoy huyendo no es de eso, desde luego, afortunadamente. No, fui a Berlín porque estoy escribiendo una segunda novela, porque viví en Berlín hace 20 años. Estoy escribiendo sobre Berlín. Esta novela está ambientada allí. Al mismo tiempo quería probar convertirme en profesor de español, que es algo que estoy haciendo en mi día a día. Pues Vicente Ferrer, autor de Despiece, publicado por Dos Bigotes, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros, ha sido un gusto. Gracias, Vicente. Nos situamos. Última semana de mayo. Nuestra amiga lleva ya mes y medio con la medicación. Hasta ahora el proceso de transición iba muy lento, pero parece que hay novedades. Lo que de momento está en punto muerto es el tema del nombre. Escuchemos. He terminado exámenes de la ordinaria, eso sí. Me faltan 3 exámenes de la extraordinaria y ya oficialmente soy estudiante de quinto. Mañana llevaré 6 semanas en hormonas. Y, noticia de última hora, estoy empezando a notar cambios. ¡Wow! Me noto la piel más suave y me noto cambios en el pecho también. ¡Wow! También tengo una hambre canina. El curso que viene voy a mudarme con una amiga y con mi compañero de piso actual. No paro estos días, no paro. Y es que esto es una de las cosas que a mí me está ayudando más. Salir, a hablar con gente y hacer amigas, amigos, amigues, etc. No es un proceso que se tenga que vivir sola, no es un proceso que se tenga que vivir con vergüenza, no es un proceso que se tenga que vivir, digamos, escondida, ¿no? Por donde no estoy saliendo es por discotecas, digamos, mainstream. Entenderéis que intente buscar otros lugares donde, pues resulta que como va bastante más poca gente, pues haces comunidad y te lo pasas genial y pagas muchísimo menos y pones mejor música. Salir de la ruta del Cayetano, por favor. De verdad, explorar sitios underground, por decir el topicazo. Y luego, obviamente, pues apoyad vuestra comunidad. Me he vuelto a comprar parches porque se me han acabado tal, etc. Me sacan los parches, voy a pagar con la tarjeta y de repente me dice 61 céntimos. 61 céntimos por 4 semanas de tratamiento. Es que es increíble. O sea, es una cosa que de verdad que no sabemos lo que tenemos y de verdad que no sabemos lo que podremos tener si eventualmente llega gente que no le guste tanto el tema de derechos y salud pública. Yo, como he dicho antes, soy una persona desplazada. Soy una persona desplazada aquí en Madrid porque yo soy de fuera y estudio aquí en Madrid. Pues para poder empezar todo este proceso tuve que solicitar el número de desplazada, rellenar un formulario y ya está. El problema es que no tengo tarjeta física, no puedo consultar las citas que tengo pendientes, entonces estoy pendiente de que me manden una carta para poder ver todas las citas que tengo y estoy tirando a partir de cartas y me están llegando y tal. Pero claro, yo me vuelvo a mi pueblo ahora en verano y el año que viene me mudo. Entonces es como, ¿qué va a pasar ahora? Entonces hay que gestionarlo. Si recordáis, hace unos años, nuestra presidenta Ayuso quiso quiso enmendar la ley LGTB coartando bastantes derechos, que además fue una ley que en su momento impulsó el PP, que entre otras cosas pues quitaba derechos a las personas no binarias, hacía más difícil el cambio de nombre. Me he hecho el láser hoy. Es la 4ª sesión y estoy empezando a notar, porque obviamente soy una persona transfem, por casualidades de la vida, pues yo tenía barba y me la quiero quitar iba a decir por motivos obvios, pero es que en realidad cada persona experimenta su género de la manera en la que lo experimenta y no es necesario que una persona transfem se quite la barba, tal. Pero yo me la quiero quitar. Y Simón es algo que me está aportando muchísima euforia de género, que me está dejando muy buen sabor de boca en términos de cómo me veo al espejo y en términos de cómo me siento, me autopercibo y me trato. Es que me miro muchísimo más al espejo. O sea, es que no sois conscientes de el cambio radical que puede dar en una persona transicionar. O sea, me estoy sacando muchísimas más fotos. Y es algo que
es muy gratificante pensarlo y es muy gratificante que... Pero es que simplemente, joder, que te sube la autoestima, eso está muy bien. La historia que cuenta Vicente Ferrer en su Despiece es solo una de tantas historias de abusos que han quedado sin condena para los culpables y sin reparación para las víctimas. Y no nos podemos olvidar de todas esas víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica que han levantado la voz en las últimas semanas, coincidiendo con la visita del Papa. Es cierto que la Iglesia española ha reconocido algunos de esos casos en los últimos tiempos, pero quedan muy lejos de los más de 3.000 que ha documentado el diario El País en la investigación que lleva realizando desde 2018. Y no parece la mejor manera de solidarizarse con esas víctimas organizar una visita al monasterio de Montserrat, epicentro del escándalo en Cataluña, donde los 3 últimos abades ocultaron los casos que allí se dieron. Y no decir nada, dar la espalda a las al menos 15 víctimas reconocidas en Montserrat, que no han recibido ninguna compensación ni reconocimiento. Nos marchamos ya en compañía de Roberto Cuadrado, Emilio Escribano, Alberto Valles y Chema Rodríguez. Hasta pronto. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.